vamos a revisitar nuestras habituales entrevistas, pero mirando ahora puntualmente a Montevideo, a la conservación en términos patrimoniales, al concepto de belleza en la ciudad, porque se ha hecho muy notorio en los últimos tiempos el colectivo Montevideo Más Linda, ¿no? Un espacio ciudadano, justamente un colectivo, justamente que ha sumado a muchas personas que han decidido participar activamente en la mejora del entorno urbano. Y justamente uno de sus integrantes, Sebastián Angiolini, que ya nos contará cómo se vinculó, cuál es el elemento que lo vincula a ese interés por las cuestiones urbanas y de conservación, nos visita y con él queremos hablar de acciones que han sido muy notorias y de otras discusiones que se han generado también. Sebastián Angiolini, comunicador, gestor cultural, integrante de Montevideo Más Linda. Muchas gracias por visitarnos. Gracias, Martín. Muy buenos días. ¿Cómo te vinculaste para arrancar a Montevideo Más Linda? Bueno, estaban buceando por internet y me topo con un video de un joven estudiante llamado Immanuel de los Reyes, de 25 años, que él narraba que siendo estudiante próximo a recibirse de arquitecto estaba preocupado por cómo se encontraba la ciudad de Montevideo. En esa preocupación él narraba básicamente de temas de limpieza, accesibilidad, recuperación del patrimonio y que bueno, llamaba un poco a la acción. Dije, bueno, es una de las iniciativas que también me interpelaban. Y hablo de mí y de cientos de miles que hoy forman parte de lo que podemos decir un colectivo de acción ciudadana en la que de forma voluntaria participamos, como bien tú decías, de acciones que tienen que ver con la ciudad de Montevideo. Yo capaz que no lo detallé del todo en la presentación, pero bueno, recién lo nombraste a tu compañero Immanuel de los Reyes. Él compartió la propuesta justamente de ir hacia algo como lo que terminó siendo este colectivo a través de las redes sociales de otro colectivo, Ciudad Gótica, un espacio ciudadano dedicado a mostrar y denunciar asuntos o aspectos que no están del todo cuidados, vinculados al estado de la ciudad, y a partir de esa convocatoria espontánea de Immanuel de los Reyes comenzaron a sumarse personas con ganas de participar activamente en esto que ahora se llama Montevideo Más Linda. ¿Cuántas personas son? ¿Qué, digamos, forma de funcionar tienen? Bueno, uno de los detalles no menores es que el colectivo tiene 2 meses nada más y que ha cobrado una relevancia enorme. Tú antes lo mencionabas, el impacto mediático, que quedamos como muy asombrados por la cobertura, no solo de medios locales, sino también de medios internacionales que, bueno, se interesaron un poco en esta acción y en la ciudadanía y en los temas que hoy se están discutiendo, que creemos que eso también es de lo más lindo que ha traído Montevideo Más Linda, es el poner en la mesa un montón de temáticas que luego vamos a ir abordando. Somos más de... Hoy es así, la participación se da mediante un grupo de WhatsApp, que son varios subgrupos, porque los grupos permiten solamente 1.500 personas, entonces llamamos 4 grupos y después tenemos la comunidad de Instagram. De todas formas... En 4 grupos, perdón, ya estás en 6.000 personas. Sí. Claro, son grupos de WhatsApp, es una participación a priori a través de una tecnología a distancia. Sí. Me pregunto después, ibas a decirme algo más, ahora complementás, ¿cuántas de esas personas tienen una participación más activa en las acciones, ¿no? Claro, que ahí se deriva, o sea, el funcionamiento. En Instagram, por ejemplo, que es @Montevideo Más Linda, somos más de casi 25.000, pero como que el otro botón, el otro paso es unirse a los grupos de WhatsApp, que en estos grupos de WhatsApp son de canales de difusión. En su momento, cuando recién comenzamos, era abierto y claro, nos dimos cuenta que se nos había ido de mambo, por así decirlo, porque era mucha interacción y se nos iba de las manos. Entonces lo que empezamos a hacer es, que es un poco cómo funciona Montevideo Más Linda, es a través de encuestas, de consensos. Nosotros le mandamos formularios de Google a los participantes de estos grupos de WhatsApp y en base a eso vamos recabando datos y después se somete a votación, a encuesta. Y ahí ponemos, bueno, los lugares y los horarios. Una de esas acciones fueron las que se siguieron desarrollando. De hecho, el primero más votado fue la Plaza Independencia, el segundo fue la Plaza de Sarandí, el tercero fue la Facultad de, bueno, el Callejón de Leudelar y se transformó en una cuarta acción porque tuvimos que volver. Entonces, mediante esa es la participación que sucede con Montevideo Más Linda. Después, en las acciones, la de la Facultad de Derecho fue hasta ahora la que trajo más cantidad de participantes, que fueron más de 200 voluntarios y voluntarias que se dieron cita en 2 jornadas, porque fue un sábado a las 10 de la mañana y otra jornada a las 16 horas. Ahí estás haciendo referencia a la acción, me parece que más notoria en términos de difusión, de llegada a medios de comunicación y de discusión pública de las que enumerabas han hecho, que es esa acción en la que, bueno, se hicieron tareas de pintura
capaz que otras tareas, vos ahora lo podrás complementar, en lo que formalmente es el pasaje Emilio Frugoni, que es ese tramo de Frugoni que es peatonal, que va de Guayabos hasta 18 de julio, entre el edificio sede de la Biblioteca Nacional y el de la Universidad de la República y la Facultad de Derecho. Concretamente, el trabajo que hicieron ahí, ¿en qué consistió? Bueno, hicimos una instancia previa. Una de las cosas que Montevideo Más Linda, nosotros en las primeras instancias íbamos con nuestro aguajane, con nuestra escoba, con nuestra pala, con nuestros recursos, y que en esa jornada tuvimos el apoyo de una empresa privada, de Golfar, que fue quien nos suministró de un montón de productos. ¿Por qué lo digo esto? Porque antes de actuar en la facultad fuimos con técnicos que nos asesoraron en, bueno, preparación de pintura, código de color, que esto es algo que muy importante que queremos destacar. Cuando hicimos la intervención de la pintura de la fachada lateral, tomamos el mismo código de color original que la fachada utilizaba, que es un color gris. Digo esto porque también una de las críticas que se dieron después fue por qué, si Montevideo ya es gris, la tildaban de gris, ¿por qué pintarla con ese color? Y no podíamos pintarla de naranja, de azul o de cualquier otro color que a nosotros nos gustara. Es justamente respetar una normativa que tienen estos edificios que son monumento histórico nacional y que requieren de, bueno, de ciertas estructuras y de consensos en base a estos inmuebles. Por eso fue que pintamos con ese mismo código de color. Días previos lo que hicimos fue preparar la pared, porque habían no solamente tagueos, grafitis, había un montón de afiches, un montón de propagandas políticas, capas sobre capas sobre capas. Eso nos dio toda una jornada de más de 6 horas en la que hicimos la preparación de esa pared. Y en la segunda ya lo que hicimos fue, bueno, reacondicionar el espacio, porque si bien lo más polémico fue la pintura, se pintaron juegos infantiles que también estaban vandalizados, reacondicionamos toda la parte vegetal, que hay un montón de canteros, quitamos tierra de las rendijas, bueno, y un montón de acciones puntuales que tienen que ver con la limpieza de ese espacio. Porque nosotros hablamos de algo que es muy importante, que es de recuperación. O sea, básicamente lo que hicimos fue darle vida a ese callejón que de momento muchos vecinos y vecinas te decían que ni siquiera se atrevían a atravesarlo por cómo estaba presente. Entonces, bueno, al recuperar este espacio, no solo con la pintura, sino con acondicionar también los juegos de las infancias, hizo que el espacio hoy tenga otra vida. El nombre del colectivo es, insisto, Montevideo Más Linda. ¿Eso quiere decir que ustedes tienen, o por lo menos en este punto de partida, comparten una visión con respecto a que la ciudad o algunos aspectos asociados a la conservación de ciertos espacios públicos, a veces con valor patrimonial, está fea o no está todo lo bien que debería estar? ¿Tienen una mirada crítica? ¿Ese es el punto de partida, digamos? Sí, sin duda. Y de hecho dijiste algo clave, que para nosotros el Más Linda no tiene fines hegemónicos o estéticos. Si bien hay algo que también digo, que a veces a mí me rechina cuando escucho que sobre gustos no hay nada escrito, sobre gustos hay muchísimo escrito, ni que hablar sobre belleza y demás. Pero en este caso el Más Linda para nosotros adquiere otro sentido, que es más accesible, más disfrutable, donde hay participación ciudadana, donde hay consensos. Para nosotros el Más Linda tiene que ver con eso, no con principios estéticos o hegemónicos. No se trata de una ciudad pulcra, de limpiar ni de expulsar a nadie, sino a través de los consensos, de la participación, que obviamente requiere diálogos intergeneracionales, vecinales, de gobierno, ni que hablar. Es, bueno, lograr esa Más Linda, ese concepto de accesibilidad. Esos problemas a veces vinculados a actos vandálicos, otras veces simplemente al deterioro asociado a falta de mantenimiento que se pueden apreciar en fachadas, en plazas, en parques, en lugares donde hay de repente juegos infantiles, y podríamos seguir enumerando. ¿Son problemas propios o singulares asociados a Montevideo, o tienen algunas de esas dificultades, capaz que no todas, un componente de tendencia global de cosas que pasan en general en el espacio público en este tiempo y en función de las pautas culturales del momento? Bueno, no, por supuesto que las ciudades son consensos y son terrenos de disputa. De hecho, volviendo en este caso puntualmente al arte urbano, desde el colectivo no nos cansamos de decir que no estamos en contra. Pero también es importante destacar que cuando hablamos de arte urbano, ¿qué es lo que abunda? En este caso en Montevideo. Hablamos del tagueo, hablamos de graffiti y del muralismo. ¿Qué es tagueo, qué es graffiti y qué es muralismo? El tagueo suele ser la firma de quienes hacen el graffiti. Es monocromática, funciona por saturación y es territorial. Si bien son códigos que no están inscritos en ningún lado, dialogan entre quienes hacen esta práctica. Luego hablamos del graffiti, que lo podemos ver, de hecho, a nuestras espaldas, en la calle Bacacay hay uno enorme. Yo leo Calush. Que tienen que ver justamente con tipografías que, bueno, simulan tener volumen, tienen más de un color, y lo mismo, también están
desplegadas por todas partes, y el graffiti tiene como una carga también más histórica, nace en Estados Unidos en la década del 70, puntualmente en Nueva York, y bueno, tiene que ver con la ilegalidad como premisa, es parte de esta manifestación. Luego hablamos del muralismo, que suele ser, y lo remarco, suele ser mediante un consenso en el que se busca a un artista para pintar o intervenir una temática sobre algún muro cedido o libre que tiene la ciudad. Eso por un lado. Después hablamos también de otras cosas que también nos interpelan como el colectivo, que también mucha gente nos dice, ¿por qué se centran en el arte urbano y no se centran en la publicidad? También, creo que es un tema que hay que regular. A nosotros con el colectivo nos interpela por qué las calles de Montevideo necesariamente tienen que tener auspiciantes, los carteles. De hecho, a veces en broma digo, te espero en el nombre de un chacinado y la esquina de un servicio acompañante. ¿Es necesario? ¿Montevideo necesita también esa contaminación visual en cartelería, en vía pública? Entonces, bueno, todos estos elementos que forman parte del paisaje urbano, ¿cómo mediamos? ¿Quiénes nos cuidan? ¿Alguien hace alguna curaduría sobre estos temas? ¿Alguien genera algún consenso, algún tipo de mediación? ¿O solamente por el hecho de pagar puedo pautar donde sea? Después, volviendo al arte urbano. En el caso de esta intervención lo que hicimos fue porque es Monumento Histórico Nacional. Este edificio de la Facultad de Derecho que pintamos la parte lateral tiene esta carga. Entonces, nosotros lo que hicimos fue recuperar, no borrar. No es que queremos borrar o limpiar estas huellas que tenían estos muros, pero sentimos que en el caso de este edificio no lo tiene. De hecho, ahora me es inevitable ver el Solís, un edificio patrimonial con la misma carga, ¿no? Imaginemos un Teatro Solís, que es, bueno, la cuna de las artes escénicas de nuestro país, un referente de 1856, más de un siglo y medio de historia dedicado a las artes, todo tagueado, todo grafiteado, que también es un lugar de encuentro y de cultura y de expresarse. ¿Cómo nos hicimos sentido nosotros los montevideanos? O un Palacio Salvo, o un Palacio Legislativo, y puedo seguir. ¿Realmente esas manifestaciones tienen que estar en este tipo de edificios? Yo creo que tienen que manifestarse, que las ciudades deben hablar, que los muros deben expresarse, pero mediante una normativa, mediante espacios de consenso. No cualquier muro puede estar sometido a esta manifestación artística, porque ahí sí hay una carga que se llama vandalismo. Cuando este tipo de arte no es mediante un consenso, se afecta a la propiedad privada, tiene una carga y hay una ley de faltas que lo penaliza. Hablando del caso de la intervención que hicieron en ese pasaje Emilio Frugoni y sobre la pared pintando de la Facultad de Derecho. En este momento, tu compañero del colectivo, Imanol de los Reyes, está reunido en la facultad, me decías que con el decano de la Facultad de Derecho, y entonces eso es pie para saber, por más que algo esbozaste antes, cómo ustedes cuando deciden realizar una intervención en un espacio que es público, en el que hay a veces autoridades específicas con potestades sobre esos muros, sobre esas fachadas, en otros casos podrán ser plazas, bien, ¿cómo ustedes se relacionan con esas personas para, supongo yo que la palabra es acordar y obtener la habilitación para que la acción se desarrolle? Sí, bueno, de hecho, antes de hacer esa intervención, una vez que salió la votación, estuvimos en diálogo con los asistentes académicos, no con el decano puntualmente, pero sí con parte de su equipo para contarles esta iniciativa, porque si no, sí, también sería algo muy arbitrario ir y pintar. Es como que ahora de, ay, no, el Solís no me gusta este color, voy a pintarlo de amarillo. No se puede. O sea, sí hubo un consenso. También, de hecho... Una autorización, claro, digamos, explícita para que lo hicieran. Sí, y contándole un poco también de qué iba y sobre todo también la tranquilidad de que utilizamos el mismo código de color. Eso por un lado. Después también una de las cosas que se genera como mucha polémica es la fachada. De hecho, la fachada lateral sigue estando toda tallada. El muro que nosotros intervenimos en la parte superior, que muchas personas decían, ¿por qué no llegaron a la parte de arriba? Que sigue estando también grafiteada. Primero que necesitamos una logística y una infraestructura que no tenemos, que eso requiere andamios, por supuesto seguridad laboral, todo, remarco, es desde el voluntariado, pero también hay que actuar frente a normas a la hora de hacer este tipo de intervenciones. O sea, el voluntariado tiene sus limitantes, digamos. Claro, por supuesto. Imagínate que si hay una persona, se lastimado y demás, o sea, estaremos en problemas muy graves. Entonces, eso, que a la hora pintamos solo una parte, entonces entendemos también por qué el escándalo, cuando en realidad, lamentablemente, el 85% de la fachada sigue estando tagueada, sigue estando vandalizada. Entonces, en este marco de la reunión con el decano y parte de su equipo, es bueno ver cómo preservar, porque tampoco Montevideo Más Linda es una patrulla que va a estar 24/7 custodiando este muro. Esa fue una intervención que ya hicimos, con 200 personas de forma voluntaria, y ahora vamos a seguir
con otras instancias. Por supuesto que no les vamos a mentir, se generó tanto revuelo y también mucho desgaste emocional, porque ya llegan críticas que nos tildaron desde fascistas, xenofóbicos, racistas, que todo cargas que no tienen nada que ver con Montevideo Más Linda ni con la esencia, porque esto, Martín, fue parte de una acción, el pintar ese muro, pero en realidad hacemos mucho más que eso. Siguiendo también con la línea del decanato y en pos de las nuevas intervenciones, nos recibió días pasados en el Consejo Municipal la alcaldesa del municipio B, que también recibió con muy buenos ojos esta iniciativa, que también remarcamos, nosotros no estamos acá para ocupar el rol, en este caso, de la intendencia. No, tampoco venimos a eso. Mucha gente también en los comentarios es, ¿por qué si yo pago los impuestos tiene que venir Montevideo Más Linda para limpiar? Y nosotros ahí hacemos un paréntesis. Por supuesto que los servicios de la Intendencia los tiene que hacer la Intendencia y no venimos a evaluar gestiones. Nosotros lo que apostamos es a un concepto que es de un geógrafo humanista que se llama Shifu Tuan, que él habla de la topofilia. La topofilia, Martín, es el vínculo que desarrollamos las personas con un lugar. Ese vínculo es mediante vivencias, experiencias y tiene que también con ese sentido de pertenencia, que creemos que se está logrando, que fue lo que pasó puntualmente con este muro. Hicimos la intervención con vecinas y vecinos y de hecho fueron ellos quienes nos avisaron que había sido nuevamente vandalizado. ¿Por qué? Porque al haber actuado, al haber estado horas y horas en este pasaje, se genera un vínculo también de eso, de nos pertenece este espacio y lo recuperamos. Y ahora es como responsabilidad del colectivo mantenerlo. Entonces, eso es algo muy lindo. Si bien obviamente no es agradable que después de un trabajo de muchas personas se haya vuelto a vandalizar, nos quedamos con ese sentido. Otra de las acciones fue acá en la peatonal Bacacay. Estuvimos limpiando un montón las luminarias, por ejemplo, y pasó que días después de esa limpieza, que hablamos con gente de los bares que están aquí en estas calles, un chico se acercó con un spray con la intención de pintarlo. Y salieron enseguida los comerciantes y decían, hey, no, mira que acá estuvieron vecinos. O sea, hablaron y ya se genera ese sentimiento de pertenencia, que no es persecución, no, es proteger el trabajo que se hizo. Entonces, ya cuando involucras a la ciudadanía y se dan esos diálogos y esos intercambios, es un poco de lo que queremos apostar. Vamos a pasar a continuación a algunas de las discusiones que vos ibas resumiendo, quizá algunas un poco más específicas, pero me interesa completar el repaso de acciones ya concretadas. Hablamos bastante de lo que se hizo en el pasaje Emilio Frugoni, recién mencionaste lo hecho en la peatonal Bacacay. Tengo entendido, o lo dijiste al comienzo, hiciste una mención capaz que más rápida, a alguna acción que se hizo en la Plaza Independencia, ¿puede ser? Sí, es correcto. Esta fue la primera. Bueno, nos dimos cuenta que en la plaza, que de hecho hay cartelería que dice que se prohíbe el ingreso con mascotas y se prohíbe pisar el césped. Basta pasar a cualquier hora por la Plaza Independencia y ver que esto no se cumple. Entonces también ahí nosotros hacemos mea culpa, ¿no? Somos montevideanos, participamos de nuestra ciudad. Bueno, hay cierta normativa que no respetamos nosotros mismos. Una de las cosas que hicimos fue que también eso fue como, nos llamó mucho la atención, la cantidad de bolsitas de residuos de mascota que habían. Es decir, gente que va, aunque no se puede, con sus mascotas a esta plaza, recoge sus desechos, pero los tira sobre el césped. O sea, hacen la mitad del trabajo. Y eso a nosotros nos explotó el cerebro, porque o sea, entiendo que bueno, se prohíbe y que aún así vayas. Ponele que su mascota ensucie y que lo dejen ahí, pero que lo junten y que lo vuelvan a tirar. Juntamos, capaz que, no quiero exagerar, pero más de 200 bolsitas de residuos de mascotas. Entonces, otra de las cosas que hicimos fue pintamos parte de la cartelería y también esa fue la primera experiencia que nos vimos también ahí limitados en las farolas. Hay un montón de luminarias rotas que ahí, claro, requiere de un trabajo de electricistas y que no podemos intervenir. En paralelo también esto, y se lo mencionamos a la alcaldesa, hicimos un montón de incidencias en Buzón Ciudadano. Por ejemplo, en la Plaza Independencia y a la puerta de la Ciudadela hay un cruce peatonal, una cebra. Ese cruce peatonal está totalmente desgastado desde el mes de octubre. Hicimos varias incidencias que Nobleza Obliga, la comuna de forma automática nos respondió diciendo que bueno, que se traslada a la subdirección, de la subdirección y tal. Al día de hoy esa cebra está casi invisible. Entonces, también con Imanol y con el colectivo bromeamos que ojalá tener la pintura blanca, que en realidad no es un problema, sino la precisión para poder pintar la cebra, que ahí no podemos. Pero y ahí es cuando decís, ¿qué pasa con nuestra ciudad? Estamos en el mes de octubre, es un pasaje que además es muy transitado por ahora en esta temporada cientos de turistas, cientos de montevideanos,
Y es una normativa de la calle, un cruce peatonal, que está totalmente despintado. Y ahí, claro, frente a eso no pudimos actuar. Paso ahora a abordar algunas de las discusiones planteadas. Una llega a través de uno de los mensajes recibidos recién, que pregunta si en el colectivo, digamos, ustedes, teniendo en cuenta que hay en algunos aspectos miradas críticas hacia algunas expresiones que hay gente que define como de arte urbano, han tenido acceso a la educación al respecto. Es decir, el colectivo está formado como para determinar qué es arte urbano o qué se puede considerar así y qué no. ¿Cuál es el mensaje al respecto? La persona que nos escribe dice que en redes sociales hay personas que integran el colectivo que a veces hacen expresiones peyorativas hacia el arte urbano y desde ese lugar plantea la inquietud que yo te traslado. Sí, en el colectivo hay urbanistas, arquitectos, bueno, muchos licenciados en artes, pero igualmente tampoco nosotros somos quienes para determinar. Nosotros no vamos a ir por la ciudad de Montevideo para decir, esto es arte, esto no. Vuelvo a remarcar, en el caso de la acción con el muro de la Udelar, lo que hicimos fue porque es un edificio monumento histórico nacional, nada más. O sea, no tiene nada que ver con calificar, no tampoco queremos jerarquizar las expresiones que están en la calle. No tenemos la facultad y tampoco es nuestro cometido. Vuelvo a insistir, fue justamente por ser un monumento histórico nacional que sí. Ahí hay una reglamentación sobre estos inmuebles. Esta entrevista se está dando, yo creo que se hubiera dado de cualquier manera porque nosotros seguimos con interés los asuntos urbanos en un sentido amplio, pero se está dando ahora, entre otras cosas porque ustedes, Sebastián, se contactaron con nosotros luego de la publicación en La Diaria el 4 de febrero de una postura en un segmento de opinión firmada por Azul Cordo y Valentina Febrero, justamente en la sección posturas, debí decir, bajo el título Montevideo no es linda si hay tanto odio. Obviamente ese contenido está disponible en la web de La Diaria. Si alguien a partir de este diálogo se interesa, lo puede consultar sin ningún problema. Y plantea una reflexión con respecto a distintos aspectos. Por un lado, primero quiero hablar de eso, aún aclarando, porque las autoras lo aclaran, que no involucran al colectivo Montevideo Más Linda con esto que voy a detallar, hace una reflexión crítica con respecto a determinadas expresiones de violencia que, sobre todo en la discusión que la acción hecha en el pasaje Emilio Frugoni generó en redes sociales, bueno, se han podido leer, porque bueno, allí aparecen personas que, por ejemplo, terminan, a partir de las distintas opiniones que hay con respecto a esto, señalando a las y los presuntos responsables de los grafitis como personas sucias o estigmatizándolas o asociándolas con determinada característica racial y por ende expresando racismo o xenofobia. Quiero poner un punto ahí para ir por partes en la discusión. ¿Qué sienten ustedes cuando algo que hacen con un determinado espíritu termina desencadenando en intercambios que tienen ese tono? Por supuesto que no compartimos, que Montevideo Más Linda no fomenta, no estamos ni ahí con discursos de odio, ni de racismo, ni mucho menos, pero sentíamos que también que había que contextualizar lo que sucedió. Una vez que hicimos esta intervención, que pintamos, apareció en el muro un usuario de Instagram. Es como que yo ponga ahora @ladiaria en el muro. Lo que sucedió a raíz de esa acción fue que un montón de usuarios de internet, en este caso, fueron a la cuenta de Instagram de esta persona y lo llenaron de insultos que, repito, no avalamos y no compartimos. Pero no tiene nada que ver con Montevideo Más Linda. O sea, ahí fue un poco que nos dolió, en esto a título personal, que nos carguen con esa connotación. Que no nos podemos hacer cargo de lo que sucede en internet, que, repito, para mí estas denuncias hay que denunciarlas en donde corresponde. Creo que las trincheras digitales no fomentan nada, que al contrario, que si bien el muro después estuvo intervenido con afiches que decían, hablaban del odio, entonces no sabemos quiénes, lo que hicieron fueron, entraron a los comentarios de esta persona, las imprimieron y volvieron a pegarlas sobre el muro. Entonces yo creo que ahí la acción, el odio genera más odio, lo que hicieron fue potenciarlo el odio. Yo creo que la acción no fue buena. Por supuesto, habría que haberlo denunciado donde corresponde. Y repito, el hacer esta acción no solo le dio más visibilidad a algo que en realidad buscaba todo el efecto contrario. La nota que recién mencioné, saliendo de ese incidente en particular o de todas esas reacciones... Pero tiene que ver, ellos escriben a partir de eso. Exactamente, es una nota en la que bueno, se hace una reflexión como consecuencia de eso que ocurrió, pero después también se evalúan otras cuestiones que yo creo que ya
algo las abordaste en esta conversación, pero quiero ahora ir específicamente a algunas afirmaciones para tener tu opinión. En un momento la nota o la postura publicada por las dos personas que mencioné antes, Azul Cordo y Febrero en La Diaria, se pregunta, ¿qué es un muro limpio? ¿Un muro pintado de gris? ¿Quiénes tienen potestad de dibujar las paredes y quiénes no? ¿Por qué algunos trazos son arte y otros son mugre? Y luego agrega, unas líneas después, hablar de que una ciudad es linda pintando sus muros de gris nos aleja del latinaje colorido del que somos parte. Te escucho para que hagas tus consideraciones al respecto de esta forma de verlo. Bueno, parte ya creo que lo hemos abordado también. Voy por partes. El color gris, insisto de nuevo, fue por parte de un color, de un código de color que tiene este inmueble y que se respetó de forma original. Nada tiene que ver con las expresiones latinas, no tiene que ver con borrar gente, con borrar memoria ni con excluir. Eso por un lado. Cuando hablamos de mugre y de arte, la mugre es residuos que vemos en las calles. No hacemos énfasis con mugre a un muro. Eso no tiene nada que ver tampoco. Y no sé si me quedó algún otro aspecto más. No, pero después, bueno, sí, la cuestión cromática, ¿no? Yo creo que hay un componente lo de qué es arte y qué no, de la también diversidad cultural también, ¿no? Cuando se habla de los colores asociados a lo latino, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. También invito a la gente a que le pueda leer. A raíz de esta columna hice una, también publicada en La Diaria, que se publicó el martes, que se llama El problema no es el muro, el odio sí. Y un poco voy desengranando en detalle bien qué fue lo que pasó y dando contexto. Y también hablando justamente de qué es eso, que para nosotros el más linda no tiene que ver con borrar personas, con excluir, sino con todo lo contrario, con construir, con consensos y demás. Porque también una de las cosas que se habla es, Montevideo Más Linda tapó el arte. ¿Y qué pasa si yo digo que el colectivo ese fue nuestro graffiti? Si yo digo, mira, Martín, nosotros somos grafiteros y nuestro graffiti consta en toda esa franja gris. Ahí estarías llevando estas intervenciones que tienen un elemento de preservar, de conservar, al terreno de lo artístico, digamos. ¿Qué pasaría ahí? También otra de las cosas que sucede es que muchas veces nos tiran, consensos. Y con los grafiteros, ¿quién habló? Ojalá los conociéramos. Nadie se ha presentado. Hola, soy parte de este colectivo artístico que hace estas manifestaciones en este tipo de edificios. Entonces, ¿qué consensos, qué puentes podemos tender? Por supuesto que estamos abiertos a todos. Si realmente nosotros queremos tener una mejor ciudad, pero para eso requiere participación. Y yo creo que esto que está sucediendo también es muy válido el debate sobre el espacio público. ¿A quién le pertenece? ¿A quién no? ¿Cómo podemos mejorarlo? Hay un eslogan que es Montevideo de todos y todas. Bueno, ¿desde qué punto? Otra cosa que también hacemos la crítica es, nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidades en nuestra ciudad. Somos parte activa, no solamente en las elecciones cada 5 años. ¿Cómo participamos después? Otro análisis que también hacemos, y lo vemos con la gente parte del colectivo, la gran mayoría de las personas no saben a qué municipio pertenecen, mucho menos conocen la figura de su alcalde o alcaldesa, mucho menos el buzón ciudadano o los presupuestos participativos. Y ahí sí es una crítica que la comuna, la Intendencia de Montevideo, tiene una crisis de comunicación institucional enorme, porque si la propia Intendencia puedan funcionar o no, no voy a evaluar eso. Tiene un montón de herramientas para que la ciudadanía se acerque y participe de su ciudad y la gente no los conoce, ya vamos mal desde ese lado también, que eso se lo mencionábamos también a la alcaldesa. Y bueno, ¿cómo poder poner a disposición todas estas herramientas? ¿Cómo poder generar y construir de verdad? Lo otro que también escuchaba a Mariana, que hablaban justo antes de esta entrevista, que también esto es una crítica a título personal. A mí me encantaría ver un candidato o candidata de cualquier partido político que su plan A sea llegar a la intendencia. Que sea este amor. Que no sea, no llegue a la fórmula presidencial, como plan B voy a la intendencia. Después, ¿dónde están el resto de los candidatos y candidatas que estaban peleando por ese puesto y su amor y su afán por Montevideo? ¿Han compartido, esto no lo sé y desconozco, han compartido sus ideas con el actual intendente de Montevideo? ¿Hay prácticas en las que se pusieron de acuerdo mediante consensos? Los cambios ahora que están en disputa sobre el transporte, túnel, sí, ¿la ciudadanía participó de eso? ¿Va a haber una instancia en la que se pregunte fuera de las encuestas tradicionales? Entonces, ¿hasta qué punto Montevideo es de todos y todas? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo nos pueden hacer partícipes? Y eso también trae una cuestión que para nosotros es clave, que es el pasar a la acción. El pasar a la acción. Yo me cansé a título personal de hacer buceo ciudadanos y no tener respuesta. O que las respuestas sean un no. No porque tal, tras derivar, al derivar, no se puede. Dije, ok, ¿qué no se puede? Me pongo los guantes y voy a juntar. Entonces, es eso, es
todas esas cuestiones, ponerlas arriba de la mesa y pasar a la acción. Cuando nos juntamos en diciembre, todo lo que fue una primera reunión presencial con vecinas y vecinos, abierta a todo el mundo, los vecinos decían eso, che, genial, fue tipo 17 de diciembre, que estábamos conformándonos. Bueno, ¿cuándo les parece hacer la próxima acción? Ya. Hablaban justamente de lo inmediato, de no esperar, bueno, porque después de 2026, el verano, las vacaciones. No, actuemos ya. Y fue lo que hicimos con la Plaza Independencia. Llevando la mirada de nuevo a esta cuestión del arte, los espacios para el arte y lo consensuado, ¿qué opinión tenés de algunas soluciones que tengo entendido que en algunos parques o plazas de las desarrolladas más cerca en el tiempo en Montevideo se ha instrumentado de reservar un espacio, un muro, una pared, para que allí esté habilitado precisamente que las distintas expresiones existentes se puedan desarrollar? ¿Es una forma de empezar a resolver estas discusiones? Sí, es una forma. También he leído desde el anonimato, porque nunca sé quiénes son, que te dicen quienes que practican estas acciones que no es válido para ellos, que justamente atenta con la esencia de esta manifestación artística. De hecho, ciudades como muchas veces nos dicen, pero imaginen que Montevideo, qué mal que están queriendo borrar estas expresiones, que repito, igual fueron mediante puntualmente las de Baudelaire. No estoy hablando de que hay que erradicarlas, porque por supuesto que los muros deben expresarse, por supuesto que las ciudades son terrenos de disputa, y eso es válido. Pero hablaban de eso, de Berlín, de Barcelona, y ahí lo que yo les digo, que tampoco es necesario haber ido, que en este caso he ido varias veces a Barcelona, tienen procesos curatoriales. Las obras y estas manifestaciones se pueden apreciar, no es una encima de otra por saturación. Vos podés ver, podés visualizarlo, no es 45 arriba de una que no sabés dónde empieza una y dónde termina la otra. ¿Cómo se resuelve ese proceso curatorial? ¿Cómo lo organizan? Bueno, yo creo que ahí estaría buenísimo poder tener a los propios urbanistas en la mesa, arquitectos, arquitectas y los colectivos artísticos para ver qué consensos se pueden hacer. De hecho, la comuna, tiempo atrás, sacó una convocatoria que tenía que ver con los cortinados de los comercios del 18 de julio. Y se hicieron un montón de intervenciones. Yo creo que también esa podría ser otra. Los comercios cuando están cerrados en sus cortinas y los que estén dispuestos a recibir este tipo de manifestación, que cada artista pueda expresarse mediante una temática, una curaduría. Cuando hablo de curaduría es eso, que no sea como, bueno, libre albedrío y expreso mi obra. Bueno, me lo voy a inventar, los 300 años de Montevideo, cómo pensar una ciudad del futuro, que tengan que ver con la temática que quieran. Que yo creo que ahí sería súper rico incluso hablar y articular con el propio Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo para ver qué instancias o qué convocatorias se pueden desarrollar. Hablábamos más temprano de que en este momento, mientras vos estás acá, otro integrante del colectivo está dialogando, está reunido con autoridades de la Facultad de Derecho. Eso tiene que ver con, o está vinculado a esta acción de la que hablamos, quizás la más mencionada de las que el colectivo ha desarrollado. ¿Qué planes tienen a futuro? ¿En qué espacios de la ciudad están pensando? ¿Y en qué acciones? Porque una de las cosas que queda clara del repaso que hiciste es que las acciones no consisten necesariamente en pintar. En otras ocasiones se han hecho tareas de limpieza y seguramente haya una gama amplia de cosas que se pueden hacer. ¿Hay en este momento algún plan puntual en el que estén trabajando, algún lugar al que le hayan o le estén por hincar el diente? Sí, otra cosa que me encantaría destacar en base a esto que tú nos preguntás es que otra de las críticas es, bueno, ¿por qué no salimos del centro de Ciudad Vieja? Y uno de los motivos de Montevideo Más Linda justamente es recuperar o actuar en lugares icónicos de nuestra ciudad o más transitados, por así decirlo. Entonces, en base a eso ahora lo que estamos haciendo es procesando datos, que imaginen que son miles y miles de respuestas que mediante estos formularios de Google que circulan en los grupos de WhatsApp nos van a arrojar. En base a esos datos vamos a poner los 4 o 5 más votados y ahí ya se pone en discusión dónde accionar. Que hasta ahora lo que sí te puedo decir que Centro sigue siendo el barrio que seguramente vamos a estar operando. Y uno de los lugares a priori, por mencionar, es la Plaza Cagancha. Un montón de vecinos y vecinas hacen referencia a este espacio y también una de las cosas que nos seduce y que nos gusta es que hacen referencia a plantar, que también es otra cosa que desde Montevideo Más Linda queremos hacer, por supuesto respetando las propias normas de los espacios públicos, en este caso los espacios verdes, pero por ejemplo la Plaza Cagancha no tiene césped, gran parte de su superficie es tierra. Tiene canteros,
pero hace mucho tiempo que no hay césped allí en buena Sí. parte de la extensión. Sí, entonces creo que también eso podría ser una de las próximas acciones. También remarcar que no lo mencioné, que Montevideo Más Linda no corresponde a ninguna política partidaria. Acá hay gente que sí, por supuesto, es un movimiento político, porque entendemos que actuamos en una ciudad que con determinadas normas, entonces eso ya se vuelve político, pero no responde a ninguna fuerza política. Por supuesto que cada uno de sus integrantes tiene su ideal, pero no corresponde a ninguna fuerza política, y eso está buenísimo porque la gente también se acerca desde otro lugar. Es como, bueno, genial. Esto realmente suena un poco cursi, pero es amor por la ciudad. Nosotros entendemos que Montevideo es la mejor ciudad del mundo y que nos rehusamos a verla en abandono, por así decirlo, que muchos de estos espacios que transitamos le vemos abandono. Sebastián Angiolini, integrante del colectivo Montevideo Más Linda, muchas gracias por visitar el Café La Diaria y estar en la mañana de La Diaria. A ustedes, gracias por el espacio.